Me quedaré aquí. Está lloviendo, Pooh. Me pedí prestado un paraguas. Me detendré en el 7-Eleven, nah. Después de tener una barriga redonda con una gran comida gratis, Jin quería llevar a Puccan al apartamento, pero antes de llegar a la residencia, el pequeño pidió bajarse del coche en una gran tienda de conveniencia. No se tomó en serio el consejo de su amigo de que estaba lloviendo y salió del auto, abrió el paraguas y saludó alegremente al anfitrión. Nos vemos mañana. Vete a casa sano y salvo. Al ver a su amigo alejarse, Puccan entró en la tienda, recogió pasta de dientes y 2 o 3 bocadillos y estaba a punto de pagar. De pronto la lluvia se volvió más fuerte. El hombrecito suspiró fuerte porque de repente estaba lloviendo mucho y el apartamento está justo allí. Tiene un paraguas, así que Puccan abrió el paraguas, desafió la fuerte lluvia, siguió el camino y aceleró el paso, pensando en volver a la habitación antes. Más sonido. Oh. Sin embargo, un automóvil que no sabía de dónde venía pasó rápidamente y atravesó un charco de barro. Como resultado, Puccan fue salpicado por todas partes por el agua sucia, haciéndolo gritar y temblar por esa frialdad. Inmediatamente se dio la vuelta y miró el auto, y casi levantó su dedo medio hacia el auto, pero se contuvo a tiempo. Se mojó al final. Oh, estoy mojado. Hace frío hasta el corazón y... ¿Eh? ¿Qué es ese olor? El olor de la aumenta, maloliente, y dijo que hoy tendría buena suerte. Puccan arrugó la nariz y suspiró, porque él fue quien arruinó el hermoso día. Si Jin lo hubiera llevado al departamento, no estaría tan mojado. Ahora, de todos modos, ya estaba mojado y olía mal. El hombrecito simplemente retiró el paraguas y dejó que la lluvia le cayera encima. Al menos puede quitar algo del maloliente olor a alcantarilla. Finalmente, cuando se dirigió a la puerta del apartamento, Puccan estaba completamente mojado. ¡Puh! Simplemente se sintió desafortunado hoy, pero parece que ahora tiene buena suerte. Puccan realmente no entendía a sí mismo porque cuando vio a alguien aparecer con una expresión preocupada en su rostro, había una calidez en su corazón. ¿Por qué vienes bajo la lluvia? Pisir preguntó en tono de reproche, pero Puccan lo entendió más como si estuviera preocupado. Dejó que Jin dejara a Pooh en la puerta del 7-Eleven y luego tuve la mala suerte al máximo. Caminé bien y alguien condujo y me salpicó el cuerpo con agua pestosa. Puccan se levantó la manga y apretó su boca. Luego se sorprendió porque Pisir de repente se quitó el cardigan sobre la camiseta y se lo puso en el cuerpo. Pi, tu ropa se está ensuciando. No te preocupes por la ropa, preocúpate por ti mismo. Adelante y espera, te vas a resfriar. El mayor ignoró la objeción. No solo no recuperó su ropa, la persona seca y sin lluvia abrazó a Puccan con ropa abrigada envuelta alrededor de su cuerpo frío y rápidamente entró en el ascensor. No le importaba el sonido del niño diciendo que mojaría el piso. Al ver a Pisir presionando el código de la puerta, sin pensar que cambiaría el código, Puccan dejó de preocuparse por el piso. De hecho, a excepción de él y su madre, el único que conocía la contraseña para entrar a su habitación era Pisir. Pisir, el agua está goteando en el suelo. Sin embargo, Puccan luchó para entrar a su habitación. No te preocupes por el suelo. El olor no está bien. Lo limpiaré más tarde. Puccan miró a esta persona, que no parecía una persona que manipula trapos, pero la expresión de Puccan parecía ser reacia entrar en la habitación, a pesar de que estaba mojado, como un perro que se cayó al agua, lo que hizo que la persona que lo miraba perdiera la paciencia. Ven acá. Pisir lo cargó. El chico nunca había sido cargado así, y tenía miedo de caer al suelo y de sujetar el cuello del mayor, pero seguía quejándose. Pooh puede ir solo. Pisir lo miró, sus ojos eran impotentes y mimados, y luego abrió la boca y dijo la palabra terco. Pooh no es terco. Puccan arrugó la nariz. ¿Por qué siempre le dice que es terco últimamente? Es un buen chico y escucha a los adultos, pero en este momento esta persona mayor no lo escucha. Abre la puerta del baño con los pies y lleva a Puccan al baño, que tiene un espejo brillante. Tu cuerpo está tan frío.
Pisir bajó a Puccan y lo dejó pararse, pero no lo dejó ir tan fácilmente. Puso ambas manos en las suaves mejillas de Puccan y dice con tristeza, poner ambas manos en las suaves mejillas de Puccan, porque caminé bajo la lluvia. El chico trató de apartar la mano grande, pero no lo consiguió. Oye, Pisir, Pu puede desvestirse solo. La mano de la persona vagó alrededor de los botones de la camisa de su uniforme, haciendo que Puccan retrocediera hacia la pared, sonrojándose. Pero eso es todo. Detrás de la pared, y Pisir frente a él, no tiene forma de escapar, por lo que solo puede levantar la mano para detener el ancho pecho de la otra parte. No seas terco, Pu. Pu no es terco. Pisir, ¿qué estás haciendo? Puccan se sonrojó y gritó, tratando de alejar al mayor, pero el cuerpo de Pisir no se movió. Si no eres terco, entonces déjame darte una ducha. ¿Ah? El oyente abrió la boca e inmediatamente levantó la cabeza y vio que el hablante no estaba bromeando. El mayor aprovechó esta oportunidad para desabrocharle el botón. Pisir, no, Nona, deja ir a Pu. Pu, no seas terco, no soy terco. Oh, querido. Puccan abrazó con fuerza su ropa mojada y maloliente. Se había deslizado hasta sus hombros, por lo que cuando la piel fría quedó expuesta al aire frío, todo su cuerpo se le puso como piel de gallina. Sin embargo, lo que probablemente no quería que el mayor viera eran sus pálidos pezones que se levantaron por el aire frío, y finalmente esa vergüenza le hizo decir que de repente había tal frase. Aunque Pi ha visto el cuerpo desnudo de ese Puccan, no soy ese Puccan. La última frase de Puccan hizo que el silencio se envolviera a las dos personas y que el único sonido que se podía escuchar eran las gotas de lluvia cayendo al suelo afuera. Podría ser normal que Pisir lo atrape para bañarse, porque si comenzaron a salir desde la escuela secundaria, tendrían 5 años juntos. No cree que no lo hayan hecho antes, pero es solo él, sin mencionar tener relaciones. Incluso la escala más grande de mostrar su piel a los demás fue el tiempo durante el campamento de Boy Scout, pero en ese momento no había nadie que se interesara en él y que lo mirara fijamente. Soy tímido, soy muy tímido. Levantó la cabeza y miró a la otra persona. Sus ojos estaban nublados. Puccan no estaba tratando de seducirlo, solo era tímido, pero su rostro sonrojado, ojos húmedos, ropa parcialmente despojada y esa piel blanca y fría que se moja con la lluvia, se convierte en el afrodisíaco top para una persona que lleva mucho tiempo sin hacerlo. Los ojos penetrantes miraron a Puccan de arriba abajo y luego volvió a mirar hacia arriba. Lo siento, solo estoy preocupado. Lo sé, Pisir puede salir. Puccan dijo con voz temblorosa, tirando de la ropa hacia atrás para cubrir sus hombros para romper la atmósfera incómoda, pero el mayor no se movió. ¿Pisir? Los ojos redondos volvieron a mirar hacia arriba y se quedó paralizado en el momento en que se encontró con la persona frente a él. Los ojos calientes y agresivos le dificultaron la respiración. ¿Por qué me mira de esa forma? Los ojos de dos personas están estancados. Uno está lleno de deseo y el otro está asustado, pero también un poco emocionado de intentarlo. Puccan se sorprendió por su propia voz. ¿Por qué temblaba así? El mayor está casi parado justo enfrente de él, lo suficientemente cerca como para hacerle sentir el calor de su cuerpo, por lo que el cuerpo de Puccan no pudo evitar temblar levemente. Incluso cuando los cálidos dedos del mayor tocaron su mejilla, nuevamente lo acariciaron suavemente, estaba asustado, y los pelos de todo su cuerpo se erizaron, y la otra parte suavemente peinó su cabello desordenado. «Pu, te ruego que me dejes», la voz ronca de Sir resonó en el baño. «¿Qué?» «Besarte». La persona que escuchaba temblaba, movía la cabeza vigorosamente, abría la boca para decir que no, pero «Pisir, ¿desde cuándo espera el permiso para actuar?» Para cuando estuvo consciente, el toque suave y cálido ya estaba impreso suavemente en sus labios. El rostro cincelado del otro estaba tan cerca que las puntas de sus narices
Se frotaban mientras se tocaban, creando una ola de calor que se extendía por todas las partes de su cuerpo. Puccan se sorprendió. Había una nube de barro en su mente, que se olvidó de alejar al senior, pero si Puccan pensaba que ese beso terminaría, sería un gran error. Visir retrocedió un poco, pero en realidad solo un poco, porque esa cara cambió de ángulo y lo besó de nuevo, y fue más fuerte que el beso que acababa de profundizarse antes, tan fuerte que su corazón estaba temblando. Su cuerpo tembló levemente, y cuando la masa de entusiasmo succionó y tiró suavemente de su labio inferior, los temblores recorrieron su cuerpo en un instante. Nunca había experimentado tal sentimiento. Este sentimiento era cálido y destellante. Suave y cálido, fue solo un ligero beso entre labio y labio, y ahora había cambiado. Puccan sintió una succión en sus labios y una lengua cálida. Persiguió el espacio entre sus labios, lamiendo hacia adelante y hacia atrás, rogando por su respuesta. Puccan agarró inconscientemente la ropa de Pisir, y los ojos cerrados aclararon la sensación en sus labios. Incluso podía sentir la lengua de Pisir inclinándose y luego retirándose. La succión y mordida en los labios incluso lo hizo ver una luz. Repentinamente, Puccan tiró de la ropa del mayor con fuerza, con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Pero no, aún no ha terminado. Pisir volvió a meter la punta de su lengua, pero esta voz tocó suavemente las encías, tratando de enganchar la suave lengua en la boca de Puccan. Puccan trató de escapar del pánico, pero Pisir lo atrapó, obligando a las dos lenguas a enredarse, y fue difícil de separar. El sonido de un aliento caliente reverberó en su mente, mezclado con el sonido de un beso, hasta que sintió una oleada de entusiasmo bajar por su abdomen inferior. Tenía que escapar de la situación actual, pero ¿por qué levantó la cabeza y abrió la boca para permitir que Pisir hiciera lo que quería? Los labios malvados atacaron de nuevo de repente, cada vez más feroces, haciendo que su corazón latiera salvajemente más allá. Cuando los cálidos labios se fueron, Puccan tembló y jadeó, y sus ojos medio entrecerrados se abrieron lentamente, chocando contra los ojos que brillaban con deseo. Puccan quería escapar, pero incluso su espalda estaba fuertemente abrazada por poderosos brazos. Pisir se inclinó hacia adelante y presionó su frente para tocar la suya. Ya puedo soltar a Pu. Aún no se ha despedido. No sabe si regañar al mayor o qué hacer. Estoy muy feliz. Una voz ronca salió de sus oídos. Puccan sintió picazón, encogió el cuello y se apartó un poco, pero su voz aún temblaba y respondió. Feliz. ¿Feliz por qué? Feliz de que este chico se volviera débil después de haber sido besado una vez. Se recuperó de la sobriedad y empezó a quejarse de sí mismo, porque su estado actual es así. Sus rodillas se suavizaron por el beso y solo Pisir puede sostenerlas. Feliz de que Pu se siente igual que yo. En el primer segundo, su cerebro no funcionó, pero al segundo siguiente, desde los dedos de los pies hasta las mejillas, se puso caliente y empujó al mayor con ambas manos, porque él también lo sintió. Lo que está caliente contra su abdomen inferior, esa fuente de calor, no es solo Pisir. Él también tiene sentimientos. La parte linda se paró contra el muslo fuerte de Pisir, haciendo que una persona linda se volviera loca por primera vez. ¿Quién deja que Pi diga esas cosas? ¿Crees que Pu no se sentiría avergonzado? ¡Sal! ¿Es divertido intimidar a gente sin experiencia? ¡Sal ahora! Puccan empujó con fuerza, pero fue agarrado por las manos. Pu, ¿nunca has hecho esto? ¿Quién dice que el mayor era indiferente? El par de ojos estaban tan abiertos, y bueno, se sentía avergonzado. ¿Lo escuchaste? Está avergonzado. Pu, respóndeme. Los ojos penetrantes se acercaron. No, todavía soy virgen. ¿Estás satisfecho después de escuchar eso? Pi, sal de aquí ahora. ¿Me escuchaste decir que estoy avergonzado? Puccan exhaló. Si no fuera por el enrojecimiento, debería ser más impactante que ahora. No sonrías así, dije. Sal de aquí ahora. Antes le gustaba mucho la sonrisa de Pisir,
Pero ahora ese chico sonríe porque él es virgen. Entonces es malo. Está bien, voy a salir. Puede que Pisir no se ría de él, pero luego se siente avergonzado. El mayor, que terminó de hablar, se dirigió a la puerta del baño y de espaldas a él. Estoy realmente feliz. Pooh dijo que Pi tiene que salir. Puccan rugió, agarró el cardigan empapado en agua y lo arrojó detrás del mayor. La ropa golpeó la puerta que Pisir cerró a tiempo. Puccan gritó, «Pisir va a limpiar el piso de Pooh», como para ocultar su timidez. Después de hablar, Puccan de repente se puso en cuclillas en el suelo y levantó las manos para cubrirse la boca. «¡Ah, estoy tan avergonzado!». Cuanto más sentiría el calor entre sus piernas, más difícil era calmarse. Tiene ganas de morir. Puccan no está seguro de qué está más, si tímido, penado o avergonzado, pero lo que sí es seguro es que las piernas se suavizaron después de ser besado. ¿Quién iba a saber que las habilidades para besar de Pisir son tan buenas? Pensando en eso, apretó su rostro más fuerte.